Muy buenas noches. Voy a hacer la exposición de telecapacitación correspondiente al curso de telemedicina. Mi nombre es Fátima Manrique Sila, soy residente de segundo año de cirugía general y voy a tratar el tema de manejo y control de daños. Y voy a empezar con la epidemiología. Voy a empezar con la epidemiología. Los accidentes de tránsito es la principal causa de muerte en pacientes en población joven alrededor de todo el mundo, y la causa es el shock hipovolémico por hemorragia que no es incoercible. Y en esta revisión que se hizo en el 2016, los accidentes de tránsito se vieron incrementados, sobre todo en aquellas vías grandes como la Panamericana Norte, la Panamericana Sur, y eso está en relación con que el parque automotor ha incrementado en los últimos años y por eso ha aumentado también los accidentes de tránsito, y por ende el trauma abdominal abierto y cerrado que condiciona la muerte en población joven, económicamente activa. Entonces la frecuencia de los accidentes de tránsito está en incremento, y con ello también en los últimos años, por ejemplo en el 2009, ha disminuido la cantidad de mortalidad debido al manejo oportuno que se le está brindando. Entonces, la cirugía de control de daños ha transformado el manejo del trauma severo. La cirugía de control de daños principalmente tiene dos pilares. Busca dos pilares. Una, reducir la contaminación y disminuir el sangrado. Y lo que nos va a ayudar en la resucitación en unidad de cuidados intensivos para posteriormente hacer un reparo de las lesiones de manera definitiva. Entonces, lo principal es controlar el sangrado para evitar el shock hipovolémico y por ende la mortalidad temprana. El estado de choque secundario a la hemorragia conlleva una hipoperfusión tisular y un aumento de la acidosis, y va a acarrear gran cantidad de alteraciones fisiológicas que van a condicionar la muerte del paciente. Entonces, la reanimación del control de daños comenzó alrededor de la década de 1980 y también tuvo su principal auge en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, principalmente es para prevenir, o el objetivo es limitar la pérdida sanguínea y prevenir la coagulopatía al combinar una reanimación hipotensiva y el control temprano de la vía aérea, el uso temprano de hemoderivados y agentes hemostáticos. Entonces, esta es la tríada de la muerte, la cual debemos evitar para valga la redundancia, evitar la muerte del paciente, ¿no? Entonces tenemos que tratar la coagulopatía, la hipotermia y la acidosis metabólica. Entonces, la cirugía de control de daños, lo principal es el control de la hemorragia y el control de la contaminación. Posteriormente, tenemos que haber una reanimación óptima con la corrección de los trastornos hidroelectrolíticos por la acidosis metabólica, la hipotermia, en cuidados intensivos, y posteriormente ya hacer un tratamiento definitivo de las lesiones. Entonces, acá también está la tríada de la muerte, que es la acidosis, que va a condicionar el shock, la acidosis metabólica, la pérdida importante de sangre va a generar la coagulopatía, puesto que en ella una pérdida importante de sangre va a generar una pérdida de factores de coagulación, lo que va a generar esa coagulopatía. Y la hipotermia por la exposición al ambiente también va a aumentar la frecuencia de mortalidad. Entonces, el pilar es manejar estos tres ítems para evitar la mortalidad en el paciente. Entonces, es importante la labor de UCI en la cirugía de control de daños, puesto que ellos van a tratar de estabilizar en la corrección de la hipotermia, de la acidosis y la coagulopatía, en un manejo conjunto con los cirujanos. Es la prioridad en el tratamiento del paciente de un trauma abdominal severo. Entonces, ¿cuál es lo principal? Es tratar la acidosis metabólica. Esta acidosis metabólica va a generar una alteración en la función plaquetaria, evitando que se formen los tapones hemostáticos,
y también en la pérdida importante sanguínea va a haber una pérdida de los factores de coagulación y la generación de trombina. Entonces no va a haber un adecuado control del sangrado. Entonces por eso es que es importante nuestra labor al tratar de controlarlo. Entonces, como hay gran pérdida de sanguínea o pérdida de exposición del endotelio a los factores de coagulación, en esta pérdida sanguínea se va a perder calcio, se va a perder glóbulos rojos, plaquetas, y esto, como nosotros vamos a reanimar con fluidos, tanto principalmente como cristaloides, vamos a generar una hemodilución. Entonces, al haber una pérdida importante de calcio, también va a generar hipocalcemia. Hipocalcemia es un cofactor de los factores de coagulación. Entonces, tampoco va a haber una adecuada activación de los factores de coagulación para poder coercir el sangrado, ¿no? La hemorragia. Entonces, por eso es importante que en la reanimación esté presente la transfusión de paquetes globulares, plasma fresco, congelado y unidades de plaquetas. Entonces, este traumatismo va a generar problemas de coagulación, de agregación. La hipotermia también va a generar de que no se activen de manera adecuada los factores de coagulación. Va a generar un shock hipovolémico, una pérdida importante de sangre que no sea repuesto de una manera óptima, y también esta hipotermia va a generar más acidosis metabólica, un metabolismo anaeróbico que va a generar que el lactato se acumule en la sangre. No va a haber un correcto funcionamiento de los factores de coagulación ni de las plaquetas, puesto de que estos se activan a un pH óptimo y a una temperatura óptima también. Entonces el trauma, lo que tenemos que resolver o tratar inicialmente es la tríada de la muerte, el shock, tenemos que resolverlo, y la pérdida de tejido. Posteriormente, la respuesta endógena es el incremento de la proteína C, la disrupción del glicocálix, una disfunción plaquetaria, la autoheparinización, hiperfibrinólisis, la reducción de la trombina, de la formación de trombina, que no va a generar una adecuada formación de tapón plaquetario. Entonces, por todos estos factores va a haber una pérdida importante de sangre si es que no hacemos ninguna maniobra. Entonces, la acidosis se corrige a medida que se establece la perfusión tisular, y se ha demostrado que hay una mortalidad incrementada cuando el pH está menor o igual a 7.1. Entonces, el trauma va a generar un daño tisular, un sangrado importante que puede generar shock. Y esto, nosotros tenemos que generar una resucitación, ya sea con cristaloides o con hemoderivados. Ya sea con plaquetas, con paquetes globulares o plasma fresco congelado. Entonces, la resucitación, ¿cuáles son los pilares que tenemos que resolver, que debemos tratar? Es la acidosis metabólica, la hemodilución y la hipotermia. Entonces, todo este daño, el trauma, va a generar activación de la proteína C e incremento de la fibrinólisis, lo que va a generar una persistencia de la coagulopatía y por ende mortalidad y falla mortoorgánica. Entonces, si hay hipovolemia va a generar una disminución de la hemoglobina, el hematocrito, va a disminuir la precarga, la presión arterial, se van a desencadenar, se van a activar el sistema simpático a través del seno carotídeo, lo que va a generar una vasoconstricción periférica disminuyendo la perfusión distal, ¿no? Y generando un metabolismo anaeróbico, lo que va a generar un aumento de la acidosis láctica y por consecuencia la acidosis metabólica. Entonces va a haber una alteración en los factores de coagulación, alteración enzimática, va a haber una reducción de la actividad de los factores del factor 7 activado en un 90% y los factor 10 activado y 5 activado en un 70%. Entonces, la hipotermia también es importante tratarla debido a que a temperaturas menores a 32 grados la mortalidad se acerca al 100%.
Entonces, se clasifica la temperatura de hipotermia, por ejemplo, severa, menos de 32 grados, moderada de 32 a 33.9 y 34 a 36 leve. La disminución de la temperatura causa alteración de la función plaquetaria, los factores de coagulación, las proteasas de la coagulación y la actividad fibrinolítica. Disminuye la agregación plaquetaria, lo cual no contribuiría a la formación correcta de un tapón plaquetario para coercir el sangrado que pueda presentar el paciente. Entonces, ¿cuáles son los exámenes de laboratorio que nos pueden ayudar a manejar este tipo de pacientes? Es evaluar el estado ácido-base con un estudio seriado de gases arteriales, corregir la hipotermia con líquidos tibios, métodos de calentamiento multimodal como mantas térmicas, revertir la coagulopatía con el protocolo de transfusión masiva, que lo que se recomienda es un paquete globular, un plasma fresco congelado y una unidad de plaquetas. El uso de pruebas viscoelásticas, corregir las alteraciones hidroelectrolíticas, por ejemplo, corregir la hipocalcemia, debido a que un calcio menor a 0.9 milimol por litro va a generar mayor mortalidad y no va a haber una correcta activación de los factores de coagulación. Ok, evaluar la perfusión tisular y una vez que se han transfundido más de 4 paquetes globulares, se tiene que tener una infusión de gluconato de calcio. Evaluar la perfusión tisular, debe haber un correcto manejo hemodinámico, permitir los marcadores, controlar los factores de perfusión tisular, hacer un manejo seriado, una observación seriada del lactato sérico y el exceso de base, y también el uso de vasopresores inotrópicos para aumentar la perfusión tisular o mantener una presión aceptable. Entonces las plaquetas se van a activar, se van a adherir debido al factor de von Willebrand que quede expuesto y se adosa hacia el endotelio expuesto. Los glóbulos rojos van a depender del ADP para su adhesión y formar el tapón y formar la agregación, ¿no? También los glóbulos rojos dependen del hematocrito, las alteraciones hemodinámicas, de modulación de la pérdida sanguínea, la mala perfusión. Ok, los niveles bajos, va a haber una alteración de la coagulación, función cardíaca. El fibrinógeno se va a convertir en fibrina y posteriormente en trombina. Las funciones plaquetarias se van a ver alteradas, ya sea por la pérdida de calcio, por la pérdida masiva en el sangrado y también por la pérdida de calcio, ¿no? Entonces el calcio ionizado menor a 0.9 milimol por litro va a generar mayor mortalidad. Entonces tenemos que mantenerlo entre 1.1 y 1.3 de calcio ionizado. La reversión del estado de hipoperfusión ocasionado por la hemorragia, al haber un trauma abdominal abierto, va a generar también una pérdida de temperatura, además de la pérdida sanguínea. Obviamente aumentando la contaminación de la cavidad abdominal y es lo que tenemos que tratar como una cirugía de control de daños. Que el tiempo o el lapso de la cirugía sea lo más corto posible y tratar de resolver los problemas más groseros o que van a comprometer la vida del paciente, ¿no? Que se dice que el tiempo que se debe tardar una cirugía de control de daños sería de 45 a 60 minutos. La evaluación del estado hemodinámico, la perfusión del paciente. El trauma es un punto complejo dentro de la reanimación. La hipotensión permisiva es tener una presión arterial sistólica que puede estar entre 60 y 90 milímetros de mercurio o mantener una presión arterial media menor a entre 65 y 70 milímetros de mercurio. Y lo que tenemos que controlar es el sangrado y la contaminación. Prioritariamente esos dos pilares es lo que se va a resolver en la cirugía de control de daños. Si es un paciente con traumatismo encefalocraniano o en lesiones en médula espinal, se recomienda que la presión arterial sea más elevada para tratar de que se pueda conservar una perfusión del parénquima cerebral aceptable.
Se recomienda que la presión arterial sistólica sea más de 100 milímetros de mercurio en pacientes de 50 a 69 años y una presión arterial sistólica mayor a 110 para pacientes menores de 49 o mayores de 70 años. Muy bien, entonces es un problema multifactorial en lo que tenemos que tratar la coagulopatía, el trauma asociada, tenemos la pérdida sanguínea que va a ser por el mismo accidente de tránsito, por el mismo trauma que se hizo, y también a lo asociado a la resucitación, la coagulopatía asociado a una transfusión, una infusión masiva de cristaloides que genera una hemodilución. ¿Ok? El 25 a 35% de daño tisular va a generar también shock, o la activación de la proteína C, la difusión de las plaquetas y la hiperfibrinólisis. Estas son las pruebas de laboratorio que van a ser tomadas. Y en el momento de la transfusión masiva, del protocolo de transfusión masiva, hay que calentar la superficie, los líquidos endovenosos en la cual se va a infundir al paciente, y también para que alcance una temperatura normal, con mantas térmicas, ¿no? Con diversas, o calentando los cristaloides también va a contribuir a que no pierda más temperatura. La administración de los líquidos endovenosos, hemocomponente, soporte vasopresor, inotrópico, todo esto va a ser para tratar de conllevar una presión arterial o una presión arterial media aceptable. Se va a infundir gluconato de calcio después de la administración de las primeras 4 unidades de hemocomponentes y la corrección de acuerdo a los valores séricos de calcio ionizado. Entonces, la resucitación del damage control, del control de daños, está para tratar los antifibrinolíticos, un diagnóstico rápido, o limitarnos en la infusión de cristaloides, aplicar el protocolo temprano de transfusión masiva con un paquete globular, un plasma fresco congelado y una infusión de plaquetas, la hipotensión permisiva y el control rápido anatómico de la pérdida sanguínea o control de la contaminación. Entonces se va a hacer un manejo de la vía aérea con una intubación en secuencia rápida y tener una pseudoanalgesia aceptable con fentanilo o propofol. Solo intervenciones críticas que no abarquen más de 60 a 60 minutos, controlar la hemorragia masiva, la mayor, contener la contaminación y aplicar dispositivos de cierre temporal, debido a que va a haber un second look que después de que se le llegue a estabilizar hemodinámicamente al paciente con el manejo conjunto con UCI, se pueda resolver de manera definitiva los problemas que tiene el paciente, ¿no? Se puede usar técnicas como taponamiento abdominal, con el uso de agentes hemostáticos, derivación vascular o endoprótesis vasculares, embolización. Entonces, el protocolo de transfusión masiva es en relación a la transfusión de glóbulos rojos, plasma fresco congelados en relación a 1 a 1. Incluyendo crioprecipitados. La relación de un paquete globular, un plasma fresco congelado y una plaqueta en relación a otros protocolos en el cual se transfundían 2 paquetes globulares, un plasma fresco congelado y una plaquetas, no demostraron diferencias significativas en el estudio de ProMind. Entonces, los vasopresores pueden mejorar la perfusión microvascular, pero pueden comprometer si es que hay una hipovolemia persistente. O sea, si no tenemos un adecuado manejo hemodinámico y usamos los vasopresores, va a generar una mayor isquemia periférica, ¿no? Porque no va a haber una adecuada perfusión de la microcirculación a nivel periférico.